Hoy vamos a hablar de servidores con almacenamiento flash. Voy a hacer una comparativa de diferentes servidores, de diferentes precios, diferentes características, porque a raíz del vídeo pasado donde hablaba de este equipo de aquí, me habéis preguntado mucho, han surgido muchas dudas y vamos a ver diferentes modelos de servidor NAS, todos all flash. Eso sí, tengo que decir que van a ser all flash NVMe, porque como ya sabemos, all flash quiere decir almacenamiento SSD y tenemos dos tipos de almacenamiento. Como ya sabemos, está el almacenamiento de 2,5 SSD de toda vida, que de eso hay muchos servidores, pero yo me voy a centrar en este tipo de servidores más modernos que tienen almacenamiento flash, pero NVMe. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque como ya sabemos también, porque lo he explicado muchas veces aquí en el canal, cuando estamos hablando de almacenamiento NVMe, va directamente a parar a través de las pistas que recogen el NVMe, va a parar directamente al procesador. Es como si pincháramos ese almacenamiento directamente en el procesador. Y vamos a hacer una comparativa desde equipos relativamente baratos hasta equipos totalmente enterprise. Vamos a ver qué características tienen cada uno de ellos, porque como siempre digo, no existe el NAS ideal, existe un NAS para cada tipo, para cada uso, para cada presupuesto, y es lo que vamos a explicar hoy. Como vamos a ver ahora, muchos de estos servidores admiten máquinas virtuales, muchas veces le metemos máquinas virtuales de Windows y como ya sabéis a mí no me gusta nunca utilizar nada que sea pirata, de tal manera que vamos a ver cómo en GVGMOL podemos comprar licencias muy baratas, muy económicas, totalmente legales y así vamos a tener siempre nuestro servidor a salvo. Venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGMOL y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Vamos a comparar varios servidores all flash por diferencia de precio, de procesador, de rendimiento, de características, de tipo de almacenamiento. Están enfocados para usos muy diferentes. Vamos a comparar varios Asustor, Store de aquí, los Asustor Flash Store. Vamos a comparar también alguno como este que os traje la semana pasada, que es de QNAP, que es un TBS, un H574TX, que tiene almacenamiento E1. Lo vamos a comparar también con uno que os traje hace un año, que es con almacenamiento U2, y después con uno que es muy parecido de QNAP, que no he traído aquí al canal, pero os voy a explicar cómo consiste o en qué características tiene ese equipo, que sería un homólogo a estos Flash Store de Asustor, pero de QNAP. Es un modelo que lanzaron anterior a este, que está bastante más limitado, tiene otro tipo de características, pero bueno, vamos a ver cómo en función de lo que vayamos buscando podemos optar por un equipo o por otro y evidentemente, sobre todo, va a cambiar radicalmente el precio. En primer lugar, lo más importante es el procesador. Tú me dirás, obvio, cuanto más potente sea el procesador, mejor. Sí, evidentemente, pero también por otro motivo, por la cantidad de pistas PCI que le entran a ese procesador, porque al fin y al cabo tened en cuenta que es todo almacenamiento NVMe, que va, como he dicho al principio del vídeo, como si dijéramos pinchado al procesador, y eso le va a entrar a través de unas pistas, a través de unas líneas, y cuantas más líneas tenga ese procesador, mucho mejor, muchísimo mayor rendimiento. Luego, aparte, evidentemente, tendremos que tener en cuenta la frecuencia, la potencia del procesador, pero es muy importante el número de pistas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tenga, como vamos a ver ahora, este modelo de aquí, los Asustor que tengan 8 pistas que le entran al procesador, aparte que es un procesador que, como vamos a ver ahora, es un Intel Celeron, a que este de aquí tiene procesador más potente, que es un procesador Intel i3 e i5, pero ya le entran 20 pistas y después el modelo que os traje que tiene almacenamiento como este, almacenamiento U2, que tiene procesadores, en este caso son de AMD, de la gama EPIC, tiene varios modelos de procesador, le entran 128 pistas al procesador, por lo cual no tiene nada que ver que le entren 128 pistas, es decir, que pueda gestionar todo ese flujo de datos que le llegan a través de todo el almacenamiento, a que tenga 8 pistas. Evidentemente no es lo mismo tampoco un Celeron en cuanto a potencia y rendimiento que puede ser un EPIC, pero ya el hecho del número de pistas es algo que tenemos que tener muy en cuenta,
porque va a determinar el resto de la capacidad y de la velocidad y de acceso de todo el NAS, de todo el servidor. Eso es una cosa que nos tenemos que fijar siempre cuando compramos un servidor, porque eso es fundamental. Y ahora vamos a ver los diferentes modelos. Vamos a verlos como ya los he mencionado un poquito por encima. Voy a dejar este aquí. En primer lugar tenemos estos dos modelos de aquí, que son los Asustor, que ya os los traje en su día al canal. Todos estos de aquí están en el canal, por aquí os iré dejando los vídeos, y si no, abajo en las notas del vídeo vais a tener todos los enlaces para el que quiera verlos. Y básicamente estos equipos de aquí, tanto este como este, tienen el mismo procesador, también el que os voy a mostrar luego de QNAP, que es un modelo que es el H464 de QNAP. Comparten el mismo procesador. ¿Y qué es lo que tiene? Un procesador Intel Celeron. Y aquí, ¿cómo va el almacenamiento? Este es de 6 bahías o de 6 puertos, este es de 12 y van pinchadas dentro, van así pinchadas dentro de unos slots, como podemos ver aquí en el vídeo, van pinchadas de tal manera que nosotros cada vez que queramos cambiar una de ellas, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la tapa y pinchar y volver a poner la tapa. Pero ¿qué ocurre? Que esto hay que hacerlo siempre con el NAS apagado. Esto es muy importante. Que queremos cambiar un slot, que queremos cambiar un M2 por el motivo que sea, tenemos que volver a apagarlo, quitarlo, cambiarlo y volverlo a encender. Como vemos, no tiene la función de un servidor de tener unas bandejas de tal manera que le vamos a ir poniendo y quitando ese almacenamiento como ocurre en un servidor cualquiera. Lo voy a dejar aquí. Después, este de aquí, que os lo traje la semana pasada, que por eso estoy haciendo este vídeo, quito esta tapa. Este tiene un almacenamiento E1. Vamos a verlo. Tiene este tipo de almacenamiento, este tipo de bandeja. ¿Y qué característica principal tiene este equipo? Que los discos, las bandejas, sí que son extraíbles en caliente. Es decir, sin necesidad de apagar el servidor, yo puedo hacer como en un servidor que tiene almacenamiento de discos de 3,5 o de 2,5, lo puedo quitar en caliente. En este caso se pueden quitar en caliente. Y tenemos dos tipos de almacenamiento. Tenemos un E1 puro y duro, como sería este de aquí. Este es uno de Kioxia, ¿vale? Es un almacenamiento de Kioxia muy rápido. Y luego tenemos, como podemos ver aquí, que también tenemos una M2. ¿Qué diferencia hay entre que esta M2 esté pinchada aquí o que esté pinchada en este de aquí? En el Asustor o en el que vamos a ver luego de QNAP, muy sencillo, que aquí sí que la puedo poner y quitar en caliente, por lo cual hay una gran diferencia entre este modelo de aquí, el Asustor, y este de aquí de QNAP, porque la diferencia de que se pueda poner y quitar en caliente, y aparte ya veis lo rápido que es importantísimo. Y después, como os he mencionado antes, algo que también es muy importante es que este de aquí tiene 20 líneas PCI y este de aquí tiene 8 líneas PCI. ¿Y eso en qué se nota? Muy sencillo, en que este tiene una placa que es un Gen 3, es una PCI Gen 3.0, pero este es una Gen 3.0 por 2, es decir, 2 carriles por cada almacenamiento, por cada NVMe, y nos da una velocidad máxima de 1500, como vimos en los test, nos da una velocidad máxima de 1500, 1600 megabytes por segundo. Mientras que este de aquí también tiene una Gen 3.0, es una placa Gen 3.0, pero es Gen 3.0 por 1, eso es muy importante, por lo cual la velocidad máxima que vamos a alcanzar, así como aquí la velocidad teórica es de 2000 megabytes por segundo, aquí es de 1000 megabytes por segundo. Nunca vamos a alcanzar esa velocidad, por eso en este de aquí, en los test nos daba 1500, 1600 megabytes por segundo, mientras que este de aquí abajo se queda con una velocidad más baja, de unos 600 megabytes por segundo, a lo mejor podría llegar a 700, por lo cual la velocidad por cada almacenamiento, contando con que le pinchemos el mismo almacenamiento, es decir, para que nos hagamos una idea, este de aquí, este M2 es muy rápido, es un Kingston Fury de 7000 megabytes por segundo, una velocidad altísima. Si yo lo pincho aquí y lo pongo aquí dentro, me va a dar 1500 de los 7000 que puede dar, pero si lo pincho aquí en el Asustor me va a dar 600, 700, por lo cual el mismo almacenamiento no tiene nada que ver que esté en uno que en otro. Y después, ¿qué ocurre con el H1290FX de QNAP? Con este de aquí, con el que tiene almacenamiento U2.
que ese ya juega en otra liga totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el número de pistas PCI, como os he mencionado antes, es de 128. Aquí sí que le podemos poner almacenamiento muy rápido, le podemos poner o bien discos U2 como este, directamente pincharle discos U2, o también tenemos una cosa que se llama, que también os traje, que son unas QDA, que sería, igual que tenemos aquí estas bandejas para poder poner las M2, también hay unas bandejas propias de QNAP que se llaman QDA, que básicamente harían lo mismo. Podríamos colocar este tipo de almacenamiento M2 dentro de una bandeja con formato U2 para poderlo pinchar dentro del NAS. Y como ya vimos en los test que hice en su día, aquí las velocidades ya son altísimas. Aquí estamos hablando que cada disco, cada almacenamiento, nos da velocidades de 7000 megabytes por segundo. Nada que ver, como os he dicho antes, este de aquí, que es que además esta placa de aquí, esta M2, la he colocado en muchos equipos, en muchos servidores. Aquí me da 1500, aquí me da 600 y esta misma dentro del NAS con U2, la misma me da 7000, por lo cual vemos que estamos hablando de conceptos totalmente diferentes. Por supuesto, el procesador es mucho más potente, pero la velocidad de los discos es totalmente diferente también. Y en cuanto a la conectividad, pues volvemos a lo mismo que os he comentado hasta ahora. Todo va relacionado. ¿Por qué? Porque en función de la capacidad de la velocidad que le podamos extraer a los discos y del procesador, vamos a tener unos puertos más potentes o menos para poder extraer toda esa velocidad. Es decir, este de aquí, que hemos visto que sí que tiene velocidades más altas, este que es lo que tiene, como yo os expliqué la semana pasada, tiene puerto de 2,5, tiene puerto de 10G, por lo cual tenemos una conectividad muy rápida por Ethernet, pero ¿qué tiene también? Tiene también puertos Thunderbolt, que como ya vimos, los puertos Thunderbolt nos da una velocidad de 20 gigabits por segundo cada puerto, además, como explicaré luego, con una conexión directa. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que aunque el puerto nos dé 20 gigabits por segundo, no vamos a poder extraer toda esa velocidad. ¿Por qué? Porque estamos limitados por la velocidad de los discos. Como ya he dicho, nos da 1500 megas por disco. Como ya vimos en el test de la semana pasada, en una transferencia nos da tranquilamente 3000 megabytes por segundo, es decir, una velocidad más que sobrada para trabajar en edición de vídeo o para poder manejar archivos de una manera muy rápida. Los Flash Store, en función del modelo de 6 o de 12, tienen diferentes puertos. Este, que es el Flash Store 6 con 6 puertos para 6 M2, tiene dos puertos de 2,5 y sin embargo con el mismo procesador, este de aquí, el de 12 bahías o el de 12 slot, este tiene un puerto, aquí lo podemos ver, de 10G, por lo cual tienen el mismo procesador, tienen el mismo número de pistas, 8 pistas y 8 pistas, pero la velocidad de acceso es totalmente diferente. Y después en el H1290FX, en el super bestia de discos U2, en ese ya la conectividad cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya de serie venía con puertos de 25G, dos puertos de 25 gigabits por segundo, también tenía puertos de 2,5 y luego además algo que también es muy importante. Estos de aquí, me da igual que sea este de QNAP como estos de Asustor, no tienen para colocarles PCI Express, es decir, no podemos pincharle tarjetas, mientras que en el 1290 FX sí que tiene para pincharle tarjetas. Entonces, aparte de que tenga unos puertos de 25G y de 2,5G, que ya solo con eso vamos más que sobrados, también le podemos pinchar lo que sería una tarjeta con puertos de 100 gigabits por segundo, más luego le podríamos pinchar tarjetas para lo que quisiéramos. Podríamos pincharle tarjetas, por ejemplo, por inteligencia artificial, podríamos pincharle tarjetas Coral de inteligencia artificial, podríamos pincharle tarjetas gráficas, porque como veremos luego, estos sí que tienen salida HDMI, pero el 1290FX no lo tiene, pero el hecho de tener tarjetas PCI Express hace que podamos ampliar mucho la capacidad de ese equipo. Otro aspecto muy importante, que es qué uso le vamos a dar al equipo, para qué está diseñado ese equipo, porque no tiene nada que ver un equipo con otro. Por ejemplo, este equipo de aquí, como ya os expliqué, estaba muy pensado, el H574TX de QNAP estaba muy pensado para qué, para edición de vídeo. Evidentemente se puede utilizar para muchas otras cosas, pero ¿por qué está muy pensado para edición de vídeo? Muy sencillo, porque funciona como NAS y como DAS. Tiene, como ya expliqué en el vídeo pasado,
la conectividad Ethernet para que funcione como un NAS cualquiera cuando lo tenemos en una oficina, y luego también funciona como un DAS, es decir, con los puertos Thunderbolt, que es lo que podemos hacer, una conexión directa, de tal manera que con un ordenador lo conectamos y funcionaría básicamente como si esto fuera un disco externo, como un disco externo pero muy rápido y evidentemente con mucha capacidad. ¿Esto para qué nos vale? Para que al tener un tamaño muy pequeño nos lo podemos llevar a un rodaje, nos lo podemos llevar a un set de grabación, de tal manera que aquí, como ya expliqué en el vídeo, volcamos todos los brutos, hacemos la preproducción, podemos ir trabajando. Con la salida HDMI podemos ir visualizando todo a través de un monitor externo, de una televisión. Si, por ejemplo, es un rodaje largo, luego cuando llegamos al hotel o cuando llegamos a donde sea, si es en exteriores, directamente le conectamos el ordenador, podemos revisionar los brutos, podemos ir trabajando ya sobre él. ¿Por qué? Porque es una conexión directa, no me hace falta red. Y aparte es muy pequeño, y el hecho de que yo pueda poner y quitar los almacenamientos también me viene muy bien. Y cuando lo tenemos en una pequeña oficina, cuando está, por ejemplo, en una pequeña productora, se pueden conectar varias personas a través de los puertos Ethernet, y también a través de los Thunderbolt, dos personas, bien sean Windows o bien sean Mac, se pueden conectar y pueden trabajar. Esto estaría pensado para una pequeña productora de vídeo o por una productora grande para cuando sale, pero sobre todo para productoras más pequeñas o para freelance. Es decir, no está pensado para que maneje máquinas virtuales o para que se conecten a él 20 personas. Y sin embargo, el 1290FX, el que tiene el almacenamiento U2, independientemente que se lo pongamos con U2 o a través de los QDA con almacenamiento como este M2, el funcionamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no es portable, es un equipo grande, es un equipo que ya no tiene conexión DAS, ya no tiene conexión a través de Thunderbolt, ya funciona a través de red, una red muy potente, como he explicado, que hasta admite conexiones de 100G, y de hecho QNAP ha sacado específicamente para este tipo de equipos un switch de 100G. ¿Y qué ocurre? Que ahí sí, ahí ya es para una gran productora, y ya es para una gran productora o para una empresa ya con mucha más gente, no tiene por qué ser una productora porque tiene muchos usos ese equipo y tiene una velocidad de acceso a disco muy rápida, también puede manejar máquinas virtuales, pero ¿para qué está pensado? Para que en el caso de que sea una productora, en vez de ser una productora pequeñita, ya puedes tener a 10, a 12, a 15 personas trabajando contra el NAS, porque tiene un acceso muy rápido. Es que le podemos poner tarjetas de 100G o con las dos que lleva de 25G, con los dos puertos de 25G, ya solo con eso tienes un acceso muy rápido, por lo cual el funcionamiento que le daríamos a este y al 1290FX cambia totalmente. Y después estaría este de aquí, los Flash Store. Los Flash Store, ¿qué son? Pues como una gama más baja de este, es decir, ¿nos lo podríamos llevar una productora con una productora, un rodaje o un sitio así? Sí, pero ¿qué ocurre? Que este ya exige una red, no tiene conexión directa, ya no tiene la función de DAS, de Thunderbolt, por lo cual ya tendrías que andar haciendo una conexión directa desde un ordenador, ya no tienes un switch, ya funcionaría de otra manera. ¿Para qué está pensado este equipo de aquí? Los Flash Store están pensados para estar o bien en una productora pequeñita que no necesiten un acceso tan rápido ni tanta potencia como este de aquí, o directamente en una oficina, no tiene por qué estar enfocado a tema de vídeo, en una oficina, en un despacho. ¿Por qué? Porque son muy silenciosos, tanto este como este, al tener almacenamiento all flash, al tener almacenamiento NVMe, que no se calienta tanto, la verdad es que son los dos bastante silenciosos y tranquilamente lo puedes tener en un despacho, lo puedes tener en una oficina sin que te moleste el ruido. El 1290FX yo creo que es bastante silencioso para el tipo de equipo que es, pero evidentemente no tiene nada que ver. Es un procesador ya muy potente, ya tiene muchos discos porque tiene 12 bahías, es otro tipo de equipo y ya sopla más fuerte, ya el ruido es un poquito mayor y ya, pues bueno, ya es otro concepto de dispositivo. Y luego finalmente nos quedaría un quinto NAS que ya he mencionado de pasada a lo largo del vídeo, que sería el TBS 464 de QNAP. ¿Qué equipo sería ese? Pues básicamente sería este de aquí, pero en QNAP. Lo voy a coger para que lo veáis. Este es el Flash Store 6, que tiene 6 slots para M2, y en este caso el 464 en vez de 6 slots tiene 4 slots, por lo cual tendría menor capacidad de almacenamiento, pero eso sí, tiene exactamente el mismo procesador que este tiene un procesador Intel Celeron, el otro también, el mismo modelo, este tiene dos puertos, aquí lo podemos ver, dos puertos de 2,5, exactamente igual,
Este tiene una salida HDMI, a ver dónde está, que no la veo, aquí. Este tiene una salida HDMI, el de QNAP, el TBS 464, en vez de una, tiene dos salidas HDMI. Y eso sí, en este caso, como podemos ver, es una Gen 3x2 y no una Gen 3x1 como en el caso de Asustor, por lo cual la velocidad de acceso al disco va a ser mayor porque tenemos dos pistas y no una. Porque aunque tiene el mismo número de pistas PCI el procesador, porque el procesador es el mismo, tiene 8 pistas, que ocurre que en este caso las 8 pistas son para 6 slots, mientras que en el otro caso las 8 pistas son para 4 slots, es decir, le tocaría 2 pistas, es decir, el Gen 3x2 para cada M2, mientras que aquí no podría ser porque le faltarían pistas. Bueno, básicamente eso es lo que os puedo decir, no lo he probado, pero bueno, como podéis imaginar, el TBS 464 y este FlashStor 6 son muy parecidos. Eso sí, otra diferencia es la RAM. En este caso la RAM sí que es ampliable, vienen con 4 GB de RAM y se puede ampliar a las 16, tanto en uno como en otro, en el FlashStor 6 y 12, mientras que en los de QNAP la RAM en todos estos modelos, en este y en el 464, la RAM ya viene preinstalada y no se puede modificar. En el caso del TBS, el 464 viene con 8 GB de RAM y este de aquí, lo voy a dejar ya otra vez aquí, en función de que sea el modelo de i3 o de i5, tiene 12 o 16 GB de RAM, no se puede modificar la RAM. Y finalmente llegamos al caballo de batalla de todos estos equipos, que es el precio. ¿Por qué? Porque muchas veces me decís, es que este equipo que es muy caro, que yo puedo conseguir un hardware más barato. No, no es así. ¿Por qué? Muy sencillo. Evidentemente el precio no tiene nada que ver en un equipo como este o como este. Para que os hagáis una idea, el FlashStor de 6 bahías o de 6 slots ronda los 600 euros, os lo digo de cabeza, más o menos ronda los 600 euros, abajo os dejaré en los enlaces los precios y dónde comprarlos y todo, pero bueno, creo que ronda los 600 euros, mientras que el modelo, el i5, ronda los 2000 euros, y el de 12 bahías creo que ronda los 1000, y como ya digo, el i5, el modelo i5 ronda los 2000, 1990 o una cosa así. Todo esto precio ya con IVA. Evidentemente, como está enfocado muchos de estos al sector profesional, el IVA se lo podrían desgravar. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene nada que ver un equipo con otro. Es decir, volvemos a lo mismo. El FlashStor, vamos a coger un FlashStor como este, es más económico, es más barato. Pero ¿qué ocurre? Que no podemos sacar en caliente el M2. Hasta cierto punto se podría perdonar para según el uso que hagas. Pero algo que es muy importante es el Thunderbolt. El Thunderbolt, en este caso, es muy importante, por lo que he mencionado antes. Tú te vas de viaje, te vas a un set de grabación, te vas a un rodaje, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Thunderbolt vas a poder hacer una conexión directa. Y luego otra cosa también muy importante, el hecho de que las pistas PCI sean mucho mayores que en este procesador, que en este, y sea mucho más rápida la escritura y la lectura. ¿Qué ocurre? Que cuando tú terminas una grabación, los que os dediquéis al tema de vídeo lo vais a entender muy rápido, tú llegas con los discos con muchos datos, con todos los brutos de todos los vídeos y los tienes que volcar aquí. No es lo mismo que le cueste hacer un volcado 20 minutos a que le cueste una hora, por lo cual el hecho de que sean discos más rápidos y el hecho de que podamos ir metiendo todos los datos mucho más rápido, claro, eso es importantísimo a la hora del volcado, por lo cual este es más caro que este, pero porque también tiene unas prestaciones muy diferentes. No es lo mismo un Intel Celeron que tener al revés, no es lo mismo tener un procesador i3 o i5 con Thunderbolt que tener en este caso, que sí, que puede ir con dos puertos de 2,5 o un puerto de 10G, pero el volcado de todos los datos es muy diferente. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues vuelvo a repetir, como he dicho al principio del vídeo, ninguno de ellos es mejor ni es peor. En función del presupuesto que tengas y en función de tus necesidades puedes optar, en este caso, a los Asustor, a los FlashStor. Tendrías el equivalente de QNAP, que sería el equivalente que he mencionado antes, el 464, el H464, también es designación TBS igual que este. Luego, si te hace falta más potencia, más movilidad, más versatilidad, tendrías este por 1.700 o por 2.000 euros en función de que sea el procesador i3 o el procesador i5. Y luego, evidentemente, uno que ya no tiene nada que ver con estos sería el H1290 FX, porque es, evidentemente, ya nos vamos a precios de 6.000 euros. También tenemos diferentes procesadores,
porque ya tiene procesadores con muchos núcleos y con muchos hilos, ya está pensado ese equipo para otra cosa totalmente diferente, y ahí sí ya nos vamos a equipos que ya nos podemos ir a 6.000, 7.000, 8.000 euros por un equipo de esos, y luego evidentemente en todos estos equipos todo este precio siempre es del equipo como tal, luego lo que serían los discos, como ya sabéis, van aparte. Entonces yo lo que quería explicar con este vídeo, que tenéis que tener en cuenta que siempre las prestaciones de un equipo se tienen que ajustar mucho a vuestras necesidades, evidentemente también al presupuesto que tengáis, pero que el procesador y las pistas son muy importantes, el número de pistas que le entran, y luego también es muy importante el almacenamiento, porque no es lo mismo un almacenamiento M2, como sería este, a que sea un E1 que se puede pinchar en caliente, como serían estos de aquí, en este caso un Kioxia, o por ejemplo en el caso de que tengamos un U2 como son estos de aquí, que también tienen otro precio, y ya no digamos nada si estamos hablando de SATA normal y corriente, de SSD de 2,5 SATA, por lo cual todo esto lo tenéis que meter en la coctelera, todo esto tenéis que valorarlo. Tampoco es lo mismo un sector que otro, no es lo mismo que estéis, por ejemplo, en el caso de producción de vídeo, que es una productora de vídeo, a que estéis en un despacho de arquitectura, a que sea una gestoría. Evidentemente tenéis que valorar el tipo de equipo que os hace falta, cuáles son vuestros flujos de trabajo. Si necesitáis ayuda, pues bueno, si es para tema profesional me podéis escribir, os intentaré ayudar. Y bueno, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar, y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós, bye bye.